Hola y bienvenidos. Mi nombre es Melissa Velázquez y hoy vengo acompañada por Roberto Carlos. El tema que vamos a abordar hoy es el racionalismo. Así que si tienes alguna duda te invito a quedarte y aprender juntos. Así que comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en contexto. El racionalismo surge a partir de la posguerra, la Primera Guerra Mundial en Europa, que trajo como consecuencia la pobreza. También se vio una destrucción masiva de construcciones y las personas tenían necesidades que satisfacer y la economía no era muy buena. En ese momento surge la arquitectura racionalista, bajo los principios como era el uso de la razón, pero aplicando este criterio a las cuestiones arquitectónicas se obtiene una cualidad funcional, económica, porque solo se tenía que poner lo necesario y se tenía que satisfacer a las personas. Uno de sus fines primordiales era poner en concordancia las exigencias artísticas con las necesidades prácticas y económicas. Entonces, la arquitectura trata de asimilar esta situación económica, se adapta a este estilo. Y en cuanto al interés de la arquitectura, esta se centra en una nueva estética que tiene como fundamento principal los materiales de construcción que van a ser nuevos, que conlleva a un rechazo por la ornamentación vacía y gratuita, o sea que la ornamentación aquí no es lo principal, sino lo principal es la función del edificio o de la vivienda. Respecto a otras cuestiones de contexto, las personas que vivieron la posguerra no tenían dónde vivir, entonces se da la construcción masiva de viviendas para la clase obrera. En cuanto a las formas, es característico el uso de formas simples porque pertenecen a una función, por lo tanto no tienen la necesidad de formas rebuscadas ni ornamentación, solamente existe la búsqueda de darle la cualidad funcional, además que se centra en ser simétrico y tiene medidas exactas, clásicas y funcionales. Ahora hablemos un poco de las formas clásicas, o sea que eran cuadradas, rectángulos o circulares, las cuales tienen que ser diseñadas con funcionalidad al abastecer un servicio, ya sea en edificios públicos, habitaciones, viviendas, etc. El racionalismo en el Perú. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que llega al país? Bueno, la arquitectura moderna se desarrolló en el Perú tardíamente, aproximadamente 20 años después de que se construyeron los primeros antecedentes del que estuvimos hablando. Se desarrolla una arquitectura con estilo básicamente neocolonial, que valoraba la herencia hispánica del denominado neo-inca, muy ligado al indigenismo y al neoperuano. Estas corrientes nacionalistas que coexistieron constituyeron también distintos proyectos de arquitectura nacional, pero frente a estas formas neoperuanas utilizadas durante esos años, se fue generando una polémica. Es ahí donde surge el arquitecto Luis Miró Quesada, que sale en defensa del arte abstracto, libre de ideologías y nacionalismos, y más bien que se enfocaba en la modernidad hacia un hombre nuevo. En 1945 publica Espacios en el Tiempo, donde básicamente reflexiona sobre la necesidad de ser consecuentes con nuestro espacio y tiempo, y ahí las discrepancias con los estilos nostálgicos, educativos que nos mantenían atados al pasado. Miró insiste en el cambio de vida producido por el desarrollo tecnológico y espiritual y social del hombre en la ciudad, el cual debía reflejarse en la forma y la textura. Él dice: por todo ello tengo fe en la nueva arquitectura, una nueva que haya roto con el pasado y esté por ello mismo en consonancia histórica. Es aquí donde aparece la figura de Héctor Velarde comentando este libro y discrepando las radicales ideas que tenía. Él dice: el pasado no debe volverse humo, hay cosas que no cambian, como la armonía entre el hombre y la naturaleza. El pasado siempre deja la luz, la tradición tiene siempre un brillo. Nos da a entender que si bien el hombre es un ser que debe responder a su época, no puede darle la espalda a su entorno y a su historia. De alguna manera deben estar presentes en la arquitectura, de lo contrario se caería en una igualdad monótona. Es ahí también donde surge un grupo de estudiantes, se unen en torno a la idea de la arquitectura moderna y funcional. Lanzan un manifiesto el cual critican directamente a la Lima cuadrada, de vulnerable arquitectura hecha de adobe. Esta manera de pensar era contraria a la posición de Velarde, que priorizaba en contextos los monumentos arquitectónicos como el centro de Lima y que además valoraba la arquitectura hecha en adobe.
propia de la cosa. Finalmente, Héctor Velarde contesta con una carta dirigida a Miró Quesada en un tono conciliador. Acepta no ser un peón de la avanzada arquitectura moderna, pero insiste en que ya no se trate de discutir cuál debe ser la arquitectura actual, sino los medios prácticos para llevarla a cabo en consonancia con un contexto y una tradición. Entonces, la transformación que iba sufriendo la arquitectura peruana a partir de la década de 1940 no es un fenómeno aislado, más bien tiene que ver con el gran cambio que tuvo toda la arquitectura en todo el mundo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en el Perú vemos muchos cambios, como el gobierno de Bustamante Rivera, la elección de Belaúnde como diputado, que fue un personaje también muy importante, ya que fue quien impulsó una política de vivienda desde un gobierno. Asimismo, también se vio la creación de la sección de arquitectura en la UNI, la creación del grupo Espacio, grupo de vanguardia, determinaron que también la arquitectura peruana a partir de 1940 sufra un gran cambio. Ahora vamos a hablar sobre las tendencias. Les cuento que el Perú logra una aproximación a esta modernidad que algunos llamaban estilo internacional, con algunas construcciones en la ciudad de Lima que correspondían a una tendencia a la que se llamó estilo buque, que se caracterizó por sus vanos en forma de ojo de buey y sus grandes voladizos. Los materiales utilizados. Bueno, como sabemos, el Perú cuenta con una diversidad climática y paisajística, lo cual hace que la superficie y la composición de los suelos sea distinta. Los materiales utilizados son el hormigón armado, también se utilizan los materiales de característica industrial como era el acero, el vidrio. Estos fueron producidos en grandes tamaños y en grandes dimensiones. Influencias. Bueno, como les iba comentando, la arquitectura moderna se desarrolló en el Perú tardíamente, ya que para finales de la década de 1920, Le Corbusier ya había definido sus 5 puntos de la arquitectura moderna, que para recordar era la planta baja sobre pilotes. Para Le Corbusier, la planta baja de la vivienda, al igual que la calle, pertenecen al automóvil, ya sea para circulación o aparcamiento. Por este motivo, la vivienda se eleva sobre pilotes para permitir el movimiento de los vehículos. El otro punto es la terraza jardín. Para Le Corbusier, la superficie robada a la naturaleza por la vivienda debe ser devuelta en forma de jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo así el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento, que además permite mantener condiciones de aislamiento térmico sobre las nuevas losas de hormigón. El otro punto es la planta libre, que a partir de la estructura independiente, aprovechando la tecnología del hormigón armado, genera una estructura de pilares en la que apoya las losas. De esta forma, el arquitecto decide poner los cerramientos, siendo independientes de un nivel a otro. Como cuarto punto tenemos la fachada libre, que nos dice que la estructura se separa de la fachada, liberando a esta de su función estructural y permitiendo libertad en su composición independientemente de la estructura. Y como quinto punto tenemos la ventana corrida. Por el mismo motivo del punto anterior, también los muros exteriores se liberan y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con el exterior. Y esto permite un mejor asolamiento de los espacios interiores. Estos fueron plasmados posteriormente en la Villa Savoye, y Mies van der Rohe ya había hecho lo propio, demostrando las cualidades de una nueva arquitectura en el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona en 1929. Sin embargo, en el Perú se desarrollaba una arquitectura con estilos básicamente neocoloniales, como ya habíamos visto, y californianos que permanecieron casi 20 años hasta la década de 1940. Características del racionalismo arquitectónico. Las principales características del racionalismo arquitectónico que vemos son una ausencia de ornamentación muy presente en anteriores etapas arquitectónicas y artísticas. Se eliminó todo material que no tenga un fin estructural o de cerramiento. Además, también encontramos una predilección por las líneas rectas, especialmente derivadas de las formas geométricas simples. Nos encontramos también con cubos, cilindros y paralelepípedos cuadrados como base. Otra de las características de esta corriente es que se concibe el espacio arquitectónico. Además, se comienza a utilizar los nuevos materiales descubiertos en la revolución industrial que ya les mencioné. Por ejemplo, era el uso del vidrio, que fue un elemento muy importante para este estilo, ya que dio paso a los muros cortina, que estos son elementos muy enormes, que son ventanales que llenan las estancias de luz. También el acero, que refuerza la estructura, y el hormigón o concreto, que daba también rigidez.
Otra de las características de esta arquitectura es que encontramos grandes bloques de color plomo o blanco y la ornamentación se convierte en un gusto por el detalle constructivo. Los principios o postulados son como los estándares, las normas que regían este estilo arquitectónico. Fueron principalmente las fachadas libres, independientes de la estructura, los bloques arquitectónicos elevados sobre los pilotes, la planta baja libre, las ventanas longitudinales, cubiertas planas con jardines, el predominio del color rojo, azul, amarillo y corresponde hasta cierto punto con la relación a las tendencias minimalistas y algunos autores indican que tiene implicancia con el cubismo, debido a las formas que éstas poseían. Aquí se muestran algunos ejemplos donde se observan estos principios. Se observa la terraza, la fachada libre, la ventana alargada, el edificio sobre pilotes y la planta libre en el primer nivel. En la imagen de la derecha podemos observar las mismas características, pues bajo estos criterios se construían o se diseñaba este tipo de arquitectura. Los principios o postulados son como los estándares, las normas que regían este estilo arquitectónico. Fueron principalmente las fachadas libres, independientes de la estructura, los bloques arquitectónicos elevados sobre los pilotes, la planta baja libre, las ventanas longitudinales, cubiertas planas con jardines, el predominio del color rojo, azul, amarillo y corresponde hasta cierto punto con la relación a las tendencias minimalistas y algunos autores indican que tiene implicancia con el cubismo, debido a las formas que éstas poseían. Aquí se muestran algunos ejemplos donde se observan estos principios. Se observa la terraza, la fachada libre, la ventana alargada, el edificio sobre pilotes y la planta libre en el primer nivel. En la imagen de la derecha podemos observar las mismas características, pues bajo estos criterios se construían o se diseñaba este tipo de arquitectura. Los principios o postulados son como los estándares, las normas que regían este estilo arquitectónico. Fueron principalmente las fachadas libres, independientes de la estructura, los bloques arquitectónicos elevados sobre los pilotes, la planta baja libre, las ventanas longitudinales, cubiertas planas. Principales arquitectos y obras. Enrique Seoane Ros. Nació en 1915 y murió en 1980. Cursó estudios en la Facultad de Arquitectura de la UNI. Fue un destacado arquitecto peruano cuyas obras se caracterizaron por reinterpretar la modernidad y dotarla de identidad peruana. Sus obras más importantes fueron el edificio La Fénix, acreedor del Premio Chavín de 1950, y el ex Ministerio de Educación, construido en 1951. El edificio de la Fénix. Vemos en el edificio de la Fénix, como en otros de sus proyectos contemporáneos, una base enchapada en mármol con motivos neocoloniales, aunque aquí la ornamentación es menos marcada. El cuerpo del edificio es un claro ejemplo de racionalismo. Se encuentra dividido en tres secciones, un bloque principal, curvo, con ventanas continuas, clara referencia a la modernidad, y desfasados dos volúmenes laterales con mamparas que dan hacia balcones. Coronando el remate del volumen central se observan zócalos geométricos, tema que como en otros proyectos mencionados tiene referencias prehispánicas marcadas. El primer nivel es una planta libre de uso comercial, cuenta con un ingreso posterior hacia los niveles superiores. Las plantas son típicas y funcionales con espacio un tanto forzados, está dedicada a la vivienda. El séptimo nivel también de viviendas con dos terrazas a los lados donde originalmente habían unas pérgolas que hoy han desaparecido por una construcción posterior. La forma curva armoniza con los edificios vecinos, hay que decir que está en una relación directa con la circulación para autos que existía, ahora reemplazada por una pequeña plaza. El edificio de la Fénix. Vemos en el edificio de la Fénix como Walter Weberhofer Quintana, nacido en Junín en 1923 y falleció en Lima en 2002. Cursó estudios en la Facultad de Arquitectura de la UNI. Fue un destacado arquitecto con el absoluto dominio de la estructura y la materialidad, concibió espacios funcionales que devinieron en novedosas formas arquitectónicas, nuevas geometrías que se acomodaban magistralmente a la topografía y al entorno urbano. Sus obras más importantes fueron el edificio Petroperú y el edificio Atlas. Edificio Atlas, construido en asociación con José Álvarez Calderón. El área del terreno y el área construida son de 2.110 metros cuadrados. Se encuentra ubicado en Lima, Perú, en el distrito del Cercado de Lima, en la intersección del Jirón Huancavelica y el Jirón Caylloma. Con la llegada del modernismo y otros estilos internacionales del Perú, este edificio fue influenciado por el estilo brasileño. En cuanto al análisis formal, el edificio está formado principalmente por tres volúmenes y un volumen de circulaciones. Este edificio es una pieza de la arquitectura moderna que aún se mantiene en pie, presentándose como un hito arquitectónico en su contexto. En los interiores se hace uso de la planta libre, creando una posibilidad de sensación de espacios más grandes. El edificio es enteramente hecho de concreto armado, cuenta con placas de concreto en la base, losas de concreto por cada nivel y también columnas de concreto que sostienen todo el edificio, y una celosía de concreto en la fachada.
Sin duda alguna, el edificio Atlas es una pieza perdurable de la arquitectura moderna en pleno siglo XXI. Edificio Atlas, construido en asociación con José Álvarez Calderón. El área del terreno y el área construida son de 2.110 metros cuadrados. Se encuentra ubicado en Lima, Perú, en el distrito del Cercado de Lima, en la intersección del Jirón Huancavelica y del Jirón Caylloma. Con la llegada del modernismo y otros estilos internacionales del Perú, este edificio fue influenciado por el estilo brasilero. El arquitecto Enrique Sirianes Zuito nació en Lima en el año 1936 y sigue vivo hasta la actualidad. Cursó estudios en la Facultad de Arquitectura de la ONU y realizó gran parte de su actividad profesional en el país de Francia. Es un vigoroso defensor de la arquitectura moderna. Siriani ha consagrado gran parte de su actividad a la transmisión de su visión de la arquitectura. Sus obras más importantes fueron la Unidad Vecinal Matute y la Residencial San Felipe. La Residencial San Felipe, ubicada en Jesús María, es un lugar emblemático de la ciudad de Lima. Se construyó en 1964, cuando el Perú experimentaba grandes cambios culturales y sociales. Es un proyecto de vanguardia que permanece joven hasta la actualidad, ¿no? Tras la clausura del hipódromo de San Felipe, el presidente Fernando Belón de Terry impulsó la creación de este moderno conjunto habitacional, diseñado para la creciente clase media limeña. Fue el primero en contar con edificios altos, estacionamientos subterráneos y ascensores, que lo convirtieron en un símbolo de modernidad y desarrollo urbanístico. El diseño de la Residencia San Felipe apostó por aprovechar mejor el terreno con edificios de mayor altura. La propuesta de la primera etapa fue tener un conjunto de viviendas organizadas en 4 torres de 14 niveles y 4 bloques de departamentos dúplex, así como un espacio central conocido como el Ágora, que conforma una zona comercial. La Residencial San Felipe, ubicada en Jesús María, es un lugar emblemático de la ciudad de Lima. Se construyó en 1964, cuando el Perú experimentaba grandes cambios culturales y sociales. Es un proyecto de vanguardia que permanece joven hasta la actualidad, ¿no? Tras la clausura del hipódromo de San Felipe, el presidente Fernando Belón de Terry impulsó la creación de este moderno conjunto habitacional, diseñado para la creciente clase media limeña. Fue el primero en contar con edificios. El arquitecto Luis José Antonio Miró Quesada Garland nació en Lima en el año 1914 y falleció en 1994. Cursó estudios en la Facultad de Arquitectura de la ONU. Luis Miró Quesada Garland, además de ser arquitecto, también fue docente, periodista, crítico de arte, ensayista, pero sobre todo fue un gran promotor del arte moderno en el Perú. Sus obras más importantes fueron la Casa Huiracocha y el edificio Radio El Sol, que es acreedor del Premio Chavín de 1954. La Casa Huiracocha. Esta casa representa uno de los primeros proyectos con tendencia netamente moderna en el Perú. Forma parte de una arquitectura doméstica en la que se rompe por completo la distinción entre lo interior y lo exterior. Es decir, el arquitecto plantea un espacio fluido y dinámico. Los espacios buscan formar parte de un solo ambiente, pero cada uno de ellos están claramente marcados y delimitados. La construcción se soporta gracias a muros de carga rectos y curvos, y también gracias a 2 grandes columnas que están alineadas con el núcleo cilíndrico de las escaleras. La obra se compone gracias a 2 volúmenes horizontales ubicados uno encima del otro. Estos 2 volúmenes se articulan gracias a otros 2 verticales. Uno cilíndrico, el cual contiene las escaleras, y otro con apariencia de volumen en la fachada, el mismo que en cada nivel se va abriendo o cerrando para contener espacios. En el primer nivel se abre para contener un espacio semipúblico, el comedor. En el segundo nivel se cierra para contener un espacio más privado, que es el dormitorio. En el tercer nivel vuelve a abrirse para contener un espacio semipúblico, que es el área de juegos de mesa. Aparece un tercer volumen vertical, el cual intenta pasar desapercibido. La Casa Huiracocha. Esta casa representa uno de los primeros proyectos con tendencia netamente moderna en el Perú. Forma parte de una arquitectura doméstica en la que se rompe por completo la distinción entre lo interior y lo exterior. Es decir, el arquitecto plantea un espacio fluido y dinámico. Los espacios buscan formar parte de un solo ambiente, pero cada uno de ellos están claramente marcados y delimitados. La construcción se soporta gracias a muros de carga rectos y curvos, y también gracias a 2 grandes columnas que están alineadas con el núcleo cilíndrico de las escaleras. La obra se compone gracias a 2 volúmenes horizontales ubicados uno encima del otro. Estos 2 volúmenes se El movimiento moderno en el Cusco surge a partir de ciertos hechos trascendentales. Como primer hecho trascendental tenemos al terremoto de 1950 que marcó el inicio de una década de grandes transformaciones urbanas. El fenómeno natural coincide con la llegada tardía de ideas vinculadas a la modernidad y con transformaciones económicas y sociales. El segundo hecho es que muchos funcionarios y profesionales jóvenes formados fuera, influenciados por una falsa mentalidad progresista,
Asociaban el pasado y lo antiguo no a lo patrimonial y a la memoria, sino a manifestaciones de atraso. De este modo se puede explicar el actuar de muchos ingenieros del Ministerio y Fomento de Obras Públicas. El tercer hecho es que por entonces se crea la Junta de Reconstrucción y Fomento Industrial del Cusco, con fines de promoción industrial, agrícola, urbana, vivienda popular y reconstrucción de monumentos históricos, el cual en 1957 se constituirá en la Corporación de Reconstrucción y Fomento Industrial del Cusco. Después del terremoto, el arquitecto Luis Miro Quesada Garland se encargó de formular el plan piloto que sería aprobado en 1952, trazándose como meta modernizar el Cusco, incorporando conceptos como la zonificación, la priorización del tránsito vehicular, la incorporación de edificios modernos, entre otros. Hay unas obras modernas en el Cusco. El conjunto habitacional Mariscal Gamarra. Se trata de 21 bloques multifamiliares con 5 niveles y 113 viviendas concebidos en una tendencia racionalista, pero formalmente explotados en su expresión con incorporaciones interesantes de ciertos recursos formales como cajas exteriores de escaleras, pasajes elevados de circulación, balcones, espacios sustraídos y añadidos. Los bloques son unos paralelepípedos de 9 por 60 por 13 metros. Los bloques son unos paralelepípedos de 9 por 60 por 13 metros. Los bloques están organizados de acuerdo al desnivel del terreno y orientados linealmente al norte, espaciados por pares con 9 metros de separación y 20 metros entre cada par de bloques. Con respecto al análisis funcional, la distribución y espacialidad de los departamentos son de dos tipos, tipo flat y tipo dúplex. Ambos son óptimos funcionalmente. Las zonas de servicio social y privada están convenientemente delimitadas y claras. Los espacios no son muy estrechos. Con respecto a la solución estructural, la disposición de los pórticos principalmente es uniforme, dispuestos cada 3 metros entre cada uno de estos ejes. Cada bloque contiene un par de 9 pórticos principales. Los diafragmas actúan enlazando los pórticos principales y conteniendo dobles y triples viguetas de las losas aligeradas en las áreas de los ejes secundarios. El Hospital Adolfo Guevara Velasco, realizado en 1969 y culminado en 1983. Se trata sin duda del mejor hospital público construido en el Perú de aquellos años, curiosamente ubicado fuera de Lima, en la ciudad del Cusco, y a la fecha, después de casi 40 años, aún no existe otro en el país que supere sus cualidades espaciales, hecho que delata la importancia y significancia del edificio y sus creadores. La estrategia proyectual adoptada fue integrarse al contexto urbano del Cusco, tanto en escala como en ciertas condiciones particulares del sitio, como el uso de cubiertas de teja de arcilla y la incorporación de patios al interior del conjunto, elementos característicos de su entorno físico y del tejido urbano tradicional de la ciudad del Cusco. Con respecto al análisis funcional, el proyecto se desarrolla en 3 niveles y un nivel técnico, en torno a la generación de patios, resultando una interesante trama espacial de llenos y vacíos, los cuales constituyen importantes fuentes de luz y ventilación natural a cada uno de los espacios del edificio, demostrando que la búsqueda por la eficiencia energética no es una preocupación reciente en aquellos que han decidido dedicarse al oficio y disciplina íntegramente. La solución estructural. El soporte estructural del edificio está garantizado por un sistema de pórticos y vigas de concreto armado, cuya modulación y dimensiones son compatibles con la complejidad del programa y rigor funcional y técnico del edificio. Su emplazamiento y modulación estructural han sido planteados con la finalidad de posibilitar futuras ampliaciones y o adecuaciones, consecuentes con los cambios internos y externos propios del sistema sanitario, todo ello con la finalidad de mantener su vigencia en el tiempo. La solución estructural. El soporte estructural del edificio está garantizado por un sistema de pórticos y vigas de concreto armado, cuya modulación y dimensiones son compatibles con la complejidad del programa y rigor funcional y técnico del edificio. Su emplazamiento y modulación estructural han sido planteados con la finalidad de posibilitar futuras ampliaciones y o adecuaciones, consecuentes con los cambios internos y externos propios del sistema sanitario, todo ello con la finalidad de mantener su vigencia. Como conclusión podemos decir que la arquitectura racionalista es de un carácter un tanto superficial, se enfoca solo en lo funcional de un edificio, pero se puede decir que es tan funcional que se convierte en todo lo contrario. Uno de los arquitectos más importantes de esta corriente fue Le Corbusier. Junto con su modulor podemos darnos cuenta de la funcionalidad, pero esta funcionalidad o este modulor no lo podemos utilizar en todos los países, pues cada país depende de una sociedad, una cultura que no es igual a la otra, pues cada cultura y sociedad es única.
Así que no nos podemos guiar por un módulo o de un libro para hacer arquitectura. Debemos de pensar en la persona que lo va a habitar, que va a vivir en él y sobre todo que va a convertir ese espacio en suyo. Y ya después de haber pensado en eso, podremos considerar hacer una arquitectura funcional, pero funcional para las personas que lo van a habitar. Muchas gracias.